Ella, que nunca había enfrentado la mirada de extraños, no podía descifrar las miradas aterradoras ni interpretar los mensajes ocultos inscritos en los elegantes márgenes de tales libros. No había sido tentada por señuelos desconocidos, ni temía trampas ocultas. Ella, que nunca había lidiado con la mirada de extraños, no podía entender el significado detrás de esas miradas espantosas. Este poema, escrito por William Shakespeare, cuenta la historia de una joven que fue maltratada por el tirano gobernante de Roma, Sexto Tarquinio, hijo del rey Tarquinio el Soberbio. Este evento no solo marcó un momento decisivo en la sociedad romana en desarrollo, sino que también señaló una transición de la leyenda a la realidad. Esto es Roma en 625 a.C. En las vastas tierras de las colinas palatinas, cuando las aguas sagradas del río Tíber resonaban con el futuro, dos recién nacidos, en una cesta, lloraban por afecto. Abandonados por un dios y una sacerdotisa, pero cobijados por la loba Luperca, los gemelos Rómulo y Remo vivían una vida destinada a transformar las tierras áridas de Italia en un imperio. Más tarde, un joven líder, un guerrero caído en la histórica batalla de Troya, llegó con su gente. Su nombre era Eneas. Al llegar, adoptó a los dos bebés como suyos, nombrándolos Rómulo y Remo. Existen varios mitos sobre su nacimiento, pero no te preocupes, los cubriremos en nuestros videos. Quédate hasta el final. Pasaron los años, y Rómulo y Remo se convirtieron en guerreros hábiles, maestros de la guerra y protectores del honor de su tribu. ¿Pero qué llevó a la muerte de uno de ellos? Una muerte causada por un ser querido. Una noche tormentosa, Remo, que gobernaba la mitad de Italia, practicaba el combate con espadas solo en el bosque cuando Rómulo llegó. Con incertidumbre en los ojos, Remo preguntó, ¿qué te trae aquí, hermano mío? Rómulo respondió, la profecía. La profecía que ambos conocemos, hermano. Remo tomó su espada y la colocó en el cuello de Rómulo, diciendo, sí, lo sé. El momento llegará. Pero antes de eso, dime, ¿por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Rómulo tronó, vivat Roma. Larga vida a Roma. Al escuchar esto, Remo envainó su espada y se la entregó a Rómulo. Se arrodilló, mirándolo a los ojos, y asintió con la cabeza. Remo luego dijo, ahora es el momento de cumplir la profecía. Ahora es el momento para vivat Roma. Rómulo, con el corazón pesado, tomó la espada, y cuando el trueno se convirtió en tormenta, apuñaló a su hermano, poniendo fin a su legado y borrando su nombre de la historia. Al final, dijo, vivat Roma. Larga vida a Roma. La leyenda de Rómulo y Remo concluye con el punto decisivo de la muerte de Remo, y Rómulo se convirtió en el primer rey de la nueva Roma. Pero esto solo fue el comienzo del fin, ya que después de Rómulo, una serie de eventos desafortunados estaba destinada a ocurrir. ¿Quién podría prever lo que estaba escrito en el destino de Roma? Pasaron los años, y Rómulo desapareció en una tormenta, nunca fue encontrado. El trono quedó vacío y pronto pertenecería a un sabino llamado Numa Pompilio. Pero Numa no deseaba ser rey. Después de la muerte de su esposa, quería vivir solo, perdido en su amor. Pero para que Roma experimentara un fragmento de paz, Numa finalmente aceptó convertirse en el segundo rey de Roma. Es fascinante pensar por qué Numa eligió gobernar y qué ocurrió después. Si tú también tienes curiosidad, comenta abajo y crearé una serie de videos sobre los reyes después de Rómulo. Durante los siglos VII y VI a.C., Roma cayó bajo la influencia de los etruscos, una poderosa civilización al norte. Los últimos tres reyes de la antigua Roma fueron de origen etrusco. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, un tirano que se apoderó del trono al asesinar a Servio Tulio, el penúltimo rey etrusco. Aunque su reinado fue tiránico, trajo cambios a la cultura romana. El pueblo de Roma y el Senado soportaron su inútil gobierno hasta que llegó esa noche fatídica. Pero antes de sumergirnos en ese evento,
exploremos la transformación que llevó a Roma de ser una ciudad a convertirse en un imperio. En 625 a.C., Roma estaba experimentando un crecimiento y una transformación significativos. La ciudad estaba expandiéndose tanto en población como en territorio, evolucionando gradualmente de un pequeño asentamiento a un poder regional. Esta era se caracterizó por una mezcla de desarrollo interno y conflictos externos. La sociedad romana en 625 a.C. era jerárquica y estaba fuertemente influenciada por las costumbres etruscas. El rey tenía autoridad suprema, pero su poder estaba equilibrado por un consejo de nobles conocido como el Senado. El Senado, compuesto por los jefes de las principales familias romanas, desempeñaba un papel crucial como asesor y era fundamental en la elección del rey. La población romana se dividía en distintas clases sociales. En la cima estaban los patricios, las familias aristocráticas que ostentaban la mayor parte del poder político. Debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo común que constituía la mayoría de la población. Los plebeyos tenían una influencia política limitada, lo que provocó tensiones que más tarde darían forma a la temprana república. El ejército romano en 625 a.C. era relativamente pequeño pero efectivo. El ejército romano estaba organizado en legiones, compuestas por soldados ciudadanos que proporcionaban su propio equipo. Este ejército ciudadano era esencial para defender la ciudad y expandir su territorio mediante una combinación de conquistas y alianzas. Durante este tiempo, Roma estaba involucrada en conflictos con tribus latinas vecinas y ciudades etruscas. Estos conflictos estaban motivados por la competencia por recursos y el control territorial. A pesar de su tamaño modesto, la ubicación estratégica y la fuerza militar de Roma le permitieron afirmar gradualmente su dominio sobre sus vecinos. La religión también jugaba un papel central en la sociedad romana. Los primeros romanos eran politeístas, adorando a un panteón de dioses y diosas influenciado tanto por tradiciones itálicas nativas como por creencias etruscas. Los rituales y ceremonias religiosas eran fundamentales en la vida pública y privada, reforzando la cohesión social y la legitimidad de la autoridad política. Culturalmente, Roma era un crisol, influenciado por varias tribus itálicas y civilizaciones vecinas. Los etruscos, en particular, dejaron un impacto duradero en el arte, la arquitectura y el idioma romanos. La fusión de diferentes elementos culturales se convertiría más tarde en un sello distintivo de la civilización romana. Ahora es el momento del punto de inflexión que alteró el curso del imperio. Mientras Tarquinio el Soberbio estaba en la guerra, su hijo Sexto Tarquinio y su primo Colatino estaban entre un grupo de nobles que presumían de las virtudes de sus esposas. Para resolver la discusión, decidieron sorprender a sus esposas y ver qué estaban haciendo en ese momento. Encontraron que la mayoría de las esposas estaban festejando y divirtiéndose, pero Lucrecia, la esposa de Colatino, estaba hilando lana hasta altas horas de la noche. Impresionados por su virtud, los hombres acordaron que Lucrecia era la más virtuosa. Sexto Tarquinio, inflado por la belleza y virtud de Lucrecia, regresó unos días después a la casa de Colatino mientras él estaba ausente. Sexto fue recibido con hospitalidad como invitado, pero más tarde esa noche entró en el dormitorio de Lucrecia y la amenazó con una espada. Le dio una opción terrible: someterse a sus avances o ser asesinada junto con un esclavo varón, con sus cuerpos colocados juntos para sugerir que habían sido atrapados en un acto de adulterio. Temerosa de la desgracia que esto traería a su esposo y a su familia, Lucrecia se sometió a Sexto. Al día siguiente, Lucrecia envió un mensaje a su padre, Espurio Lucrecio, y a su esposo Colatino, pidiéndoles que vinieran con amigos. Cuando llegaron, les contó lo sucedido, nombró a Sexto como su violador y, a pesar de sus súplicas para que soportara la vergüenza y viviera, se quitó la vida con una daga, eligiendo la muerte sobre el deshonor. La trágica muerte de Lucrecia desató la indignación. Colatino, junto con su amigo Lucio Junio Bruto y otros nobles, juraron derrocar a los tarquinos.
llevaron el cuerpo de Lucrecia al foro y contaron la historia al pueblo. Los ciudadanos romanos, ya descontentos con la tiranía de Tarquinio el Soberbio, se rebelaron. Bruto lideró la revuelta y el pueblo de Roma expulsó a los tarquinos. La monarquía fue abolida y en su lugar se estableció la República Romana. 2 cónsules fueron elegidos para gobernar Roma, compartiendo el poder para evitar que una sola persona se volviera demasiado poderosa. Lucio Junio Bruto y Colatino estuvieron entre los primeros cónsules. Y así terminó la historia de Lucrecia, marcando el inicio de una nueva era para el Imperio Romano. Fue la era de la República Romana. El Senado ostentaba la mayor parte del poder. ¿Quién sabía que algún día, cuando Rómulo y Remo soñaron con Vivat Roma? Cuando Rómulo derramó la sangre de su propio hermano, cuando Numa decidió gobernar a pesar de su dolor, o cuando Lucrecia, después de perder su honor, entregó su vida. ¿Quién sabía que Roma se convertiría en algo más que una ciudad-estado? ¿Quién sabía qué secretos estaban ocultos bajo esta tierra sagrada? ¿Quién sabía que, tarde o temprano, llegaría un líder que haría florecer Roma como nunca antes? Espera nuestro próximo video.